Bien, jóvenes, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a empezar la clase. El día de hoy vamos a tocar el tema de las normas internacionales de auditoría. Ya en las clases anteriores hemos tocado el tema de las normas de auditoría generalmente aceptadas, que son un cuerpo de normas que básicamente tienen que ver con el desempeño profesional de los auditores, la forma como van a realizar el trabajo y finalmente cómo es que van a realizar el informe, ¿no? En las NAGAs se da una serie de pautas de cómo realizar esto. Eh, en el caso de las normas internacionales de auditoría, mm, el aspecto, diríamos, normativo ya es mucho más amplio. Hay un conjunto de normas que recogen también integran, mejor dicho, a las NAGAs, pero básicamente en la ejecución del trabajo, ¿no? En las normas internacionales de auditoría ya se ven los procedimientos que van a realizar los auditores cuando están desempeñándose en, en la actividad de auditar las empresas. A ver, voy a compartirles un video con la finalidad de ubicarnos de qué se trata este tipo de normas. Norma Internacional de Auditoría 300. Planeación de una auditoría de estados financieros. La norma internacional de auditoría presenta la responsabilidad del auditor de planear una auditoría de estados financieros. La planeación involucra establecer la estrategia general y desarrollar el plan de trabajo para la auditoría, lo que le permite al auditor organizar y administrar de manera apropiada el trabajo de auditoría, garantizando un trabajo eficiente y efectivo. De la misma manera, le permite seleccionar un equipo de trabajo competente y con las capacidades necesarias para el desarrollo del trabajo. Para la planeación de la auditoría, el auditor debe tener en cuenta la entidad y su entorno. Esta planeación le permite obtener un entendimiento del marco de referencia legal y determinar procedimientos de evaluación del riesgo, aspectos importantes para el desarrollo de la auditoría, teniendo en cuenta que la planeación es un proceso continuo e interactivo. Objetivo: el auditor debe planear la auditoría para realizar un trabajo efectivo y apropiado. Requisitos: participación de miembros clave del equipo de trabajo. El socio de trabajo y los miembros clave del equipo deben participar en la planeación de la auditoría, lo que permite un intercambio de experiencias e ideas que pueden ser muy útiles al desarrollar la estrategia general de la auditoría. Actividades preliminares del trabajo. De acuerdo con las normas internacionales de auditoría, el auditor debe desarrollar actividades preliminares al desarrollo del trabajo, que también están implícitas en la planeación. De acuerdo con la norma de auditoría 210, el auditor debe aclarar los términos de trabajo con la administración. En relación a la norma 220, debe evaluar el cumplimiento de los requisitos éticos y de independencia y los procedimientos en relación a la continuidad del cliente y del trabajo de auditoría. Estas actividades preliminares son primordiales al momento de identificar información que pueda afectar la planeación y desarrollo de la auditoría. Igualmente, permiten que el auditor mantenga la independencia y capacidades necesarias para el trabajo y evita cualquier malentendido con la administración, debido a que se establecen claramente los términos del trabajo, como lo requieren las normas internacionales de auditoría.
Planeación de las actividades. El auditor debe planear apropiadamente la auditoría, describiendo su alcance, oportunidad y dirección, basándose en una estrategia general para alcanzar los objetivos y cumplir con la programación que se establezca, así como determinar los recursos necesarios para el desarrollo de la auditoría. De la misma manera, la planeación debe tener en cuenta los procedimientos requeridos por las normas internacionales de auditoría, como lo son los procedimientos de auditoría para la evaluación del riesgo y procedimientos adicionales que se requieran. Durante el transcurso de la auditoría, el auditor debe determinar si es necesario replantear la estrategia general para desarrollar la auditoría apropiadamente y hacer la respectiva supervisión del equipo de trabajo y su desempeño. Documentación. Dentro de la documentación que debe preparar el auditor, debe incluir la estrategia general de la auditoría y la planeación, así como los cambios que se le hayan realizado durante el desarrollo del trabajo. El auditor puede documentar la estrategia general mediante un registro de las decisiones tomadas respecto a la auditoría, su alcance, oportunidad y conducción. La documentación de la planeación es el registro de los procedimientos de evaluación de riesgo y adicionales. Consideraciones adicionales para trabajos de auditoría de primer año. Para empezar el trabajo de auditoría el primer año, el auditor debe realizar los procedimientos establecidos en la norma de auditoría internacional 220, relacionados con la aceptación del cliente, y comunicarse con el auditor anterior en cumplimiento con los requisitos éticos, además de llevar a cabo procedimientos necesarios para el trabajo, como comunicaciones con la administración y encargados del gobierno corporativo para iniciar el trabajo. www.auditul.org. Bien, vamos a desarrollar, explicar de manera general o de manera específica también el tema de hoy, que viene a ser básicamente una explicación de la NIA, de la norma internacional de auditoría, pero la norma 300, que viene a ser la planeación de la auditoría. Voy a compartirles a ustedes. A ver, ¿me pueden manifestar si están viendo el texto que estoy compartiendo, por favor? ¿Y se ve? Sí, profesor. Gracias. Vamos a ver la norma, la NIA 300. ¿Ya? Como el curso también en sí es la planeación de la auditoría, esta es una norma muy importante porque nos va a permitir a nosotros ver cómo es que es el proceso de planeación desde su inicio, el inicio, la ejecución de los planes y luego la última etapa donde se va a poner ya en práctica todo lo que se han planificado, ¿no? Vamos a hacer un poco de historia. La planeación surge en la década de los 50, ¿ya? Del siglo pasado, ¿no? Del siglo XX, ¿no? Y se inicia más o menos entre los años 60 y 70, pero en el siglo XVI ya aparece una base de planificación organizada, ¿no? Y en el año 1917 se expande con la fundación de la Unión República Socialista Soviética. Y del año 1980 hay lo que se llama la planeación estratégica, ¿no? Aparece un concepto que es la planeación estratégica. En términos generales, la planeación básicamente es una preocupación generalmente de todos los gobiernos, ¿no? Y más se ha dado, por ejemplo, de manera efectiva, el año 1917, en la Unión de República Socialista Soviética, donde
el gobierno prácticamente tenía una concepción de que el Estado debería planificar todo, a diferencia de que en los estados que no eran de la Unión Soviética, eh, la planificación se reducía básicamente al aspecto eh, microeconómico, ¿no? O sea, a las empresas básicamente, ¿no? En cambio, en la Unión Soviética lo que se hacía era una planificación general de todo el Estado soviético, ¿no? Bueno, para este aspecto de la planeación, de la auditoría, hay que contemplar varios aspectos, ¿no? La parte normativa, ¿no? En el caso de nuestro país, por ejemplo, tenemos que contemplar algunos aspectos que tienen que ver con el Código de Comercio, ¿ya? También tiene que ver con las normas internacionales de contabilidad, las NIC, que contemplan básicamente o engloban los principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿no? Otro elemento también que hay que considerar, por ejemplo, es de que nosotros, por ejemplo, los contadores, tenemos una ley que regula nuestro ejercicio. Hay una ley que nos regula el ejercicio de la contaduría pública, ¿no? Y de la auditoría también. También se contempla aquí las normas internacionales de información financiera, las NIF, mejor dicho, cómo debemos presentar los estados financieros. Y una de las normas que también hay que contemplar básicamente es la norma internacional de auditoría 200, ¿no? Que nos habla básicamente de los objetivos y los principios que rigen la auditoría de los estados financieros. ¿Ya? En la misma norma de auditoría 200, en su extensión, la 220, nos habla del control de calidad del trabajo de auditoría, ¿no? Y ya para asentar, básicamente, tenemos la norma internacional de auditoría 300, que es en específico la planeación de auditoría de los estados financieros. Eh, bueno, las NIC son emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, ¿no? Y en estas se establecen las normas para la preparación de los estados financieros. ¿Cómo deben prepararse los estados financieros? Está establecido en las NIC, que ya hemos hablado anteriormente. Y las NIC, las normas de internacional de información financiera, las NIF, perdón, las normas internacional de información financiera, ¿no? Hacen un reconocimiento, ¿no? Y una evaluación y además la presentación y además la revelación de los estados financieros, ¿no? ¿Qué significa esto? Que estas normas nos proporcionan para ver cómo es que reconocemos a los estados financieros, qué, qué cuentas, por ejemplo, nosotros vamos a incluir dentro de la información financiera, ¿no? ¿Cómo vamos a evaluar, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de las cuentas de inventarios, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo debemos presentar estas cuentas, ¿no? La presentación, de qué manera vamos a presentar los estados financieros, por ejemplo, el balance general, el estado de resultados y el estado de cambio de patrimonio neto, el estado de flujo de efectivo, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo debemos presentar estos estados ante el requerimiento de, de los organismos competentes, ¿no? ¿Y qué cosa debemos informar ahí, ¿no? Cuando se habla de revelación, nos está hablando de qué cosas tenemos que informar en estos estados financieros. Las NIF también son importantes, ¿ya? Porque nos permiten, por ejemplo, dar una información a diversos grupos de interés. Por ejemplo, dentro de los grupos de interés tenemos los inversionistas, ¿no? Tanto los inversionistas que están dentro de la empresa,
que son los socios, como aquellos, por ejemplo, inversionistas que van a comprar acciones eh, o títulos valores como los bonos y están fuera de la empresa, ¿no? Los proveedores también necesitan información, ¿no? Porque ellos son los que, por ejemplo, nos dan créditos para que la empresa, por ejemplo, comience a operar, ¿no? En el aparato productivo o en su actividad de compra-venta. Y los clientes también, de una u otra manera, son grupos de interés que cuando una empresa funciona correctamente, entonces se dice que es una empresa que va a ofrecer un producto con las seguridades y las calidades del caso, ¿no? También en las NIF, de una u otra manera, una empresa cuando está bien organizada y ha hecho de manera fiel sus estados financieros, es evidente que va a tener una situación de credibilidad, ¿no? Tanto para proveedores como para clientes. Los organismos reguladores también, aquellos que de una u otra manera están haciendo un control el accionar de las empresas, también les interesa de una u otra manera conocer las normas internacionales de información financiera, mejor dicho, los estados financieros, ¿no? Que estos estados financieros se lleven de acuerdo a esas normas, ¿no? Y la actividad pública también, el Estado le conviene, ¿no? Para que haya una salud empresarial. Entonces, bajo este marco normativo es de que se va preparando la planeación de, de la auditoría de los estados financieros, ¿no? La NIA 200 tiene que ver básicamente con los objetivos y principios que rigen la auditoría de los estados financieros, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la auditoría financiera? Básicamente, poder proporcionar o facilitar al auditor elementos que le permitan expresar una opinión, porque después de todo proceso, ya tengo un problema acá. Se me, ¿Me están escuchando? Disculpe, quisiera que me informe si me están escuchando, por favor. Sí, profesor. Sí, profesor. Eh, ¿En pantalla se está viendo la información que estaba compartiendo con ustedes o ya no? No, ya no. En este momento, por tratar de darle pase, ahorita se me ha colgado ahorita la pantalla. Voy a tener que reingresar, creo. Sí, sería mejor, profesor. Por favor, vuelvan a ingresar. Ya voy a volver a ingresar. Voy a salir, voy a volver a ingresar. ¿Ya? Ya, profesor.
Bien, continuamos. Bien, estaba hablando del objetivo de la auditoría, ¿no? Manifestaba que lo que tiene que cumplir el auditor es emitir una opinión sobre los estados financieros, y para eso tiene que haber todo un proceso, ¿no? Un proceso que tiene que ver con la planificación de la auditoría, ¿no? Ahora, otro detalle que tiene que contemplarse en la auditoría, ¿no? Es observar qué limitaciones puede tener para poder detectar los errores, ¿no? Por ejemplo, si la empresa no tiene un sistema de control interno, ¿no? Si la empresa no tiene los documentos para los cuales va a poder proporcionar al auditor, entonces ahí hay un problema porque no va a contar con las evidencias, ¿no? Entonces, otro detalle que tiene que contemplarse, por ejemplo, de acuerdo a la NIA 220, es de qué tipo de empresas se está auditando, ¿no? Se está haciendo el examen. Eso tiene que ver básicamente con la naturaleza de la empresa, ¿no? No es lo mismo hacer una auditoría en una empresa agrícola que en una empresa, por ejemplo, pesquera, ¿no es cierto? De qué tan grande también es el tamaño del negocio. No es lo mismo una microempresa, una mediana empresa, que una gran empresa, ¿no? En la gran empresa probablemente tengan mayor automatización, ¿no? Y sus niveles de organización deben ser mucho más complejos, ¿no? De la gran empresa. Hay mayor burocracia, por ejemplo, ¿no? Sus, sus estados financieros probablemente tengan una diferencia entre lo que significa una pequeña, una mediana y una gran empresa, ¿no? Entonces ahí el auditor tiene que contemplar todos esos aspectos de manera previa, en la etapa previa a la planificación, ¿no? Sobre todo tomar conocimiento de la empresa, cómo está funcionando, ¿no? Cómo está funcionando su control interno, por ejemplo. Bueno, la calidad de la autoría básicamente también tiene que ver con esta NIA 220, previa a la NIA 300, ¿no? ¿Qué significa esto? Que el auditor, la auditoría debe ser realizada por profesionales que sean competentes, ¿no? Que tengan la habilidad, la experiencia, ¿no? Y que se le pueda tener una asignación de, de personal, por ejemplo, que sea idóneo para cumplir con los objetivos de la auditoría, ¿no? Que el auditor jefe, por ejemplo, pueda hacer una delegación a sus auditores de menor jerarquía, mejor dicho, a quienes le van a ayudar a hacer la auditoría, y que tiene que haber, en cierto modo, primero un nivel de confianza de que los profesionales que lo acompañan lo van a apoyar sin ningún problema, ¿no? O sea, también manejan
digamos, las técnicas y el conocimiento para realizar la auditoría. Y otro detalle que tiene que verse es de dar una fiabilidad para que la empresa que contrate a una firma de auditoría, ¿no?, tenga, como se dice, la plena seguridad de que como clientes van a realizar un buen trabajo, ¿no? Bien, entonces ahora sí entramos a la parte ya de la NIA 300, que es la planeación de la auditoría de los estados financieros, ¿no? Bueno, antes de entrar a ejecutar la auditoría, tiene que haber algunas actividades preliminares, ¿no? Y también tiene que realizarse algunas actividades que tienen que ver con la planificación. Hay que realizar el plan de auditoría, hay que documentarse, ¿no?, antes de realizar efectivamente la auditoría, ¿no? Hay que desarrollar algunas estrategias, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el alcance de la auditoría? Mejor dicho, ¿hasta qué punto se va a realizar la auditoría? Porque una empresa por ejemplo, una empresa grande es sumamente compleja, ¿no? El alcance de la auditoría, de una u otra manera, va a determinar qué áreas obedecen a un mayor riesgo. Por ejemplo, una auditoría no puede prescindir del área de hacer exámenes en el área de tesorería. No puede prescindir, por ejemplo, en el área de inventarios, ¿no?, una auditoría integral. Entonces, eso tiene que ver con el alcance de la auditoría, ¿no? La naturaleza de la auditoría y la oportunidad. ¿En qué momento, por ejemplo, se van a realizar los controles previos o se van a realizar, por ejemplo, las entrevistas hacia los funcionarios para que puedan proporcionar información, ¿no? Bueno, el plan de auditoría, en resumidas cuentas, incluye la naturaleza, la oportunidad, la extensión y los procedimientos que desempeñarán los auditores, ¿no? En el otro detalle que tiene que considerarse también, de acuerdo a esta NIA 300, lo que se tiene que tomar en cuenta los trabajos iniciales de auditoría, ¿no? Hay que ver, por ejemplo, una empresa probablemente cuando ya ha tenido un tiempo, es una empresa en marcha, cuando ha tenido un tiempo de operaciones ya, años, por ejemplo, de operaciones, se supone que ha realizado auditorías con anterioridad, ¿no? Y esas auditorías o esos informes de auditoría con anterioridad también el auditor o la nueva auditoría que se va a hacer, los auditores que van a hacer en el periodo, por decir, el periodo actual la auditoría, tienen que tomar también de una u otra manera conocimiento de la opinión de los auditores o del dictamen que han realizado los auditores de periodos anteriores, ¿no? Bueno, la auditoría del estado financiero el objetivo fundamental es que el auditor exprese una opinión, ¿no? Exprese una opinión ¿acerca de qué? Acerca de la racionalidad, básicamente, de los estados financieros, ¿no? Bueno, la planeación, ya hemos dicho cuál es la definición, significa desarrollar una estrategia general, ¿no?, viendo la naturaleza, oportunidad y alcance que se esperan en la auditoría, ¿no? A ver, están ingresando recién. A ver, entonces, viéndolo ya, entrando con más detalle,
¿Qué es lo que debe tener en claro el auditor cuando está en una etapa de planificación, ¿no? Antes de ejecutar la auditoría, ¿no? En primer lugar, tiene que tener pleno conocimiento del negocio, ¿no? O sea, conocer, si bien es cierto, los auditores generalmente tienen una experiencia en diferentes rubros, ¿no? O actividades económicas, entonces es probable que los auditores se especialicen en determinadas, ¿no? Yo le decía que la auditoría, por ejemplo, en una empresa agrícola no es lo mismo que hacer una auditoría en una empresa pesquera, ni en una minera, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero aún así, teniendo experiencia, cada empresa es un mundo en particular, ¿no? Cada empresa, a pesar que pueden elaborarse productos similares en el mercado, en diferentes empresas, pero cada empresa tiene sus particularidades, ¿no? Entonces, hay que tener un pleno conocimiento del negocio, cómo es que está funcionando, ¿no? Cómo funcionan sus niveles de comunicación, sus niveles organizativos, ¿no? Cómo funciona ese organigrama, por ejemplo, ¿no? Las jerarquías, cómo están establecidas. ¿Ya? Otro elemento que hay que considerar, por ejemplo, es estudiar de manera preliminar y evaluar el control interno, ¿no? Los riesgos de una empresa, los riesgos de errores, por ejemplo, que puedan cometer una empresa o de delitos que puedan cometerse dentro de una empresa, tienen que ver mucho con el sistema de control interno. Si un sistema de control interno es bueno, ¿no? De acuerdo a una evaluación preliminar, entonces el nivel de riesgo de auditoría, por ejemplo, se va a reducir, ¿no? El nivel de riesgo de, por ejemplo, de detección se va a reducir, ¿no? El auditor va a entrar, si el control interno funciona de manera adecuada, óptima, el auditor va a entrar con mayor confianza a poder tener información de cómo está marchando la empresa. Pero si el control interno no está funcionando bien, es muy probable que el auditor también tenga dificultades para conseguir las evidencias, ¿no? Y poder emitir una opinión al finalizar su trabajo, cuando haga su informe de auditoría, ¿no? Otra parte que tiene que ver, por ejemplo, en el marco de la planeación, es realizar o elaborar los programas de auditoría, ¿no? Nosotros conocemos, por ejemplo, que cuando presentamos los estados financieros, básicamente el estado de situación financiera o balance general, tenemos un conjunto de cuentas, ¿no? Tanto de activo, pasivo y de patrimonio. Entonces, los programas de auditoría se van a concentrar básicamente generalmente, en las cuentas que se consideran de mayor importancia y relevancia, ¿no? Ya le decía, por ejemplo, una de las cuentas que tiene que ver con el dinero viene a ser, por ejemplo, en el área de tesorería, la cuenta, por ejemplo, de caja y banco, ¿no? O sea, efectivo y equivalente a efectivo. Y allí, por ejemplo, el auditor tiene que desarrollar todo un programa para esa cuenta, ¿no? De caja y bancos, por ejemplo, ¿no? Lo mismo que puede ser para inventarios, ¿no? Inventario de mercaderías o inventario de productos terminados. Tiene que elaborar todo un programa en la cual le ayude o le facilite recoger información, ¿no? Un programa que tiene que ver con la aplicación de técnicas y procedimientos de auditoría. En los programas de auditoría se van a incluir estas técnicas y procedimientos con la finalidad de poder recoger información. Eso se va a ver con mayor detalle en los futuros temas que vamos a estudiar. Los programas tienen que estar respaldando los objetivos de la auditoría, evidentemente, ¿no? Otro de los elementos que tienen que verse es el trabajo de auditoría, ¿no? Tiene que ser efectivo, tiene que haber un entrenamiento técnico, ¿ya? De parte de los auditores previa a la planificación, o previa a la ejecución de la auditoría, ¿no? Tiene que haber continuamente, tiene que haber lo que se llama una retroalimentación o darles
darle información a aquellos que están haciendo el proceso de auditoría, ¿no? Para que lo hagan de manera efectiva, ¿no? Bueno, estos aspectos ya tienen que ver, como yo les he hablado, ¿no? El auditor tiene que ver cuál es la naturaleza de la entidad, mejor dicho, a qué se dedica, ¿no? Qué riesgos existen, por ejemplo, en las diferentes áreas, ¿no? Una cosa es, por ejemplo, una empresa comercial y otra cosa es una empresa industrial, ¿no? Las empresas comerciales, por ejemplo, se dedican básicamente a comprar y vender mercaderías, ¿no? Entonces, ¿cuál es el área que eh, más tenga posibilidad de tener un alto riesgo de cometerse errores o fraudes, por ejemplo, ¿no? El área de tesorería, por ejemplo, el área de ventas, ¿no? El área de compras, por ejemplo, ¿no? En una empresa industrial, por ejemplo, se incluye un área ya, porque es el área de producción, por ejemplo, ¿no? Y hay que ver cómo está funcionando ese control interno. Cuando se hace la auditoría, cuando se planifica la auditoría, hay que, hay que ver los posibles riesgos que pueden existir dentro de la planificación de la auditoría. Hay tres tipos de riesgos: el riesgo inherente, por ejemplo, el riesgo de control y el riesgo de detección. El riesgo inherente tiene que ver básicamente con lo que la empresa, por ejemplo, da la complejidad de la empresa, el auditor de repente no puede captar todos los movimientos que, que se podían estar dando dentro de la empresa, ¿no? Y deja pasar algunos aspectos que no contemplan la auditoría. Ese es un riesgo, ¿no? O sea, la empresa puede tener un grado de complejidad donde el auditor de repente no ha sido capaz de poder detectar algunos aspectos que tendrían que ser examinados, por ejemplo, ¿no? Eso se llama riesgo inherente. El riesgo de control tiene que ver básicamente con el análisis que se hace con el sistema de control interno, ¿no? De la empresa. Aquí también tiene que ver la forma como es que se establece una evaluación del sistema de control interno, ¿no? Si es que la empresa está realmente desarrollando o cumpliendo con sus normas de control, o si las está de repente no las está tomando en cuenta, ¿no? Y es el riesgo también de la cual en el sistema de control interno el auditor no puede de repente detectar, ¿no?, en qué está fallando el sistema de control interno de la empresa, ¿no? El otro detalle es el riesgo de detección, ¿no? Eh, Cuando no se aplican, por ejemplo, los procedimientos de auditoría de manera correcta, es probable que no se van a poder detectar algunos errores y algunos elementos contrarios a la empresa, y ese es uno de los riesgos que también se puede incurrir, ¿no? Aquí cabe mucho, o tiene que ver mucho la experiencia que tiene el auditor, ¿no? Para poder hacer una detección y hacer el examen correspondiente dentro de ese proceso de auditoría, ¿no? Entonces, estos son los tres riesgos que el auditor tiene o es posible que pueda encontrarse en su trabajo, ¿no? Bueno, el memorando de planeación es un documento, ¿no? En la cual el auditor, una vez que ha sido prácticamente ya contratado como un cliente perdón, como un proveedor de servicio de auditoría, entonces se establece un documento que se llama memorando de planeación, ¿no? Ahí se va a describir el alcance, ¿no?,
y la conducción de la auditoría, ¿no? Los métodos también que se van a utilizar, ¿no? La tecnología específica que va a usar el auditor, ¿no? Eso va a estar contemplado en ese documento que se llama Memorando de Planeación. Bueno, en la planeación hay una etapa preliminar, ¿no? Esta etapa preliminar tiene que ver con la aceptación del cliente, ¿no? Y o la continuación de la auditoría, ¿no? Se supone que una empresa contrata a una sociedad de auditoría en la cual tiene que establecerse los términos sobre los cuales se va a realizar la auditoría, ¿no? Hay una comunicación previa entre la empresa la empresa y la sociedad de auditoría, ¿no? Y los periodos, por ejemplo, de tiempo, en qué tiempo se va a realizar la auditoría, ¿no? ¿Cuánto va a durar la auditoría, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿por qué se tiene que contratar los servicios de auditoría? Unas que también la ley lo exige, ¿no? O sea, las normas exigen. Por ejemplo, para poder, para poder, para poder emitir, por ejemplo, acciones que estén en la bolsa de valores, la Superintendencia de Mercado de Valores exigen que estas empresas que pongan a la venta acciones, por ejemplo, en la bolsa de valores de Lima, concretamente hablando de nuestro país, Perú, tiene que esas acciones tienen que estar respaldadas por estados financieros que estén auditados, ¿no? Ya hemos hablado que el público, ¿no? Ya sean proveedores o clientes, necesita un conocimiento del negocio, ¿no? Y el negocio se va a conocer no solamente por la parte física, sino por los estados financieros, más que por la parte física, ¿no? Entonces, un informe de auditoría de los estados financieros, donde el dictamen establezca o la opinión del auditor establezca que sus estados financieros presentan razonabilidad, ¿no? Sus cuentas están en orden, sus cuentas, todo lo que han, todo lo que han examinado tiene, como se dice, ningún problema. Entonces, va a haber confiabilidad de proveedores y clientes y de todos, ¿no? Inversionistas, los mismos socios, ¿no? Las mismas entidades financieras van a estar con un grado de confiabilidad de poder establecer comercio o negocio con la empresa, ¿no? Bueno, también hay un documento que se llama Carta de Oferta, ¿no? Ahí en esta carta de oferta se establece los objetivos y el alcance de la auditoría, ¿no? También se establece cuáles son las responsabilidades de la gerencia de la empresa, ¿no? Y las responsabilidades de parte de la firma de auditoría, ¿no? En este caso, en el Perú concretamente, son las sociedades de auditoría, ¿no? Que son generalmente están constituidas bajo la forma que establece la Ley General de Sociedades, ¿no? Son sociedades civiles generalmente, ¿no? Porque son un grupo de profesionales, ¿no? Y también ahí se va a establecer los honorarios, mejor dicho, cuánto es lo que va a cobrar el trabajo de auditoría, cuánto es lo que se va a cobrar, ¿no? Y los términos de aceptación de parte de la empresa y también de la sociedad auditora, ¿no? La fecha también de entrega del informe tiene que estar establecida en la carta de compromiso, ¿no? Bueno, ya hemos hablado sobre esto, ¿no? En un momento inicial se va a tener que hacer
una revisión de manera muy ligera, de manera preliminar, ¿no? El sistema de control interno. Hay que revisar el entorno en el cual se desenvuelve la empresa o los auditores van a trabajar. Se tiene que tener un conocimiento preliminar del negocio, una identificación de los riesgos, en qué áreas, por ejemplo, habría mayor riesgo. Tiene que verse, por ejemplo, la documentación que existe, los reglamentos internos que existen de la empresa. Entonces, todos estos detalles, de manera inicial, en la etapa de planificación, antes de la ejecución de la auditoría, tienen que contemplarse, ¿no? Bueno, estos son una serie de procedimientos, por ejemplo. Los cuestionarios son como una especie de documentos en los cuales se van a realizar una serie de preguntas, ¿no? Entonces, lo utilizan también como una forma de conseguir información los auditores. En esas preguntas, ¿a quiénes van dirigidas? Normalmente van dirigidas al personal, por ejemplo, ¿no? De la empresa. Los controles también es otro detalle que tiene que verse. Si la empresa tiene su sistema no solamente de control interno en cuanto a la parte administrativa, ¿ya? También tiene que verse, por ejemplo, en una empresa donde se fabrica productos, ¿no? Si los sistemas de control, por ejemplo, dan seguridad física, ¿no? Hay mantenimiento, se evalúan estos sistemas, los propósitos están bien definidos. Entonces, eso es, eso es importante que el auditor pueda evaluar, ¿no? Aquí ya se ve básicamente las áreas, ¿no? De trabajo. El área de personal, por ejemplo, tiene que ver con recursos humanos. El área de manufactura tiene que ver con la parte productiva. El área de tesorería tiene que ver con la información del movimiento del dinero, de entradas y salidas, las cobranzas, los pagos, ¿no? El área de ventas, por ejemplo, la información comercial. Las indemnizaciones que tienen que ver con recursos humanos, con los trabajadores. El sector de proveedores, por ejemplo, también es de información general que el auditor tiene que empaparse, ¿no? Bueno, algunos auditores consideran, por ejemplo, que tiene que hacerse un análisis FODA, ¿no? ¿Qué significa FODA? FODA significa fortalezas, oportunidades, debilidades Y amenazas. y amenazas, ¿no? Este análisis es muy importante para todo tipo de organización, no solamente en la auditoría. Cuando uno va a entrar a un espacio que desconoce, ¿no? Es importante hacer un análisis FODA, ¿no? O en el espacio que ya se está interactuando en todo tipo. El análisis FODA pueden realizarlo ustedes hasta en su casa, ¿no? Para ver cuáles son sus ventajas y desventajas como familia, ¿eh? En el caso de la auditoría, por ejemplo, sí se hace un análisis FODA, ¿no? ¿Qué factores internos se tienen que considerar, ¿no? Los factores externos también. El personal, la organización, los productos, cómo se están produciendo, la parte financiera, cómo se está
obteniendo los recursos, ¿no? Si estos recursos son propios, estos recursos son, por ejemplo, externos que se obtienen a través de préstamos, las plusvalías que tiene que ver con el valor agregado que se le da a los productos, por ejemplo. En los factores externos, por ejemplo, en la lana de FODA, también hay que ver cuáles son las fortalezas y oportunidades, debilidades y amenazas, ¿no? Una empresa tiene que ver, en el factor externo está el sistema económico, por ejemplo. La empresa, ¿de qué manera es afectada por la economía de un país, ¿no? ¿Cómo están con los recursos tecnológicos? El mercado, ¿no? O sea, la interacción que tiene que ver entre la empresa y los clientes, el mercado, ¿no? O sea, la producción, la oferta de los productos y la demanda que tienen esos productos, ¿no? La ecología, por ejemplo, esto tiene que ver mucho con las empresas del sector minero, por ejemplo. Sector minero, sector pesquero, generalmente de las medianas y grandes empresas, ¿no? El funcionamiento de la sociedad, ¿no? Las leyes. Todos estos aspectos también en la auditoría se tienen que contemplar para ver en qué grado la empresa está respondiendo o viene siendo afectada, ¿no? O viene siendo favorecida también, ¿no? La auditoría recurrente tiene que ver básicamente con la auditoría constante que se estaba haciendo dentro de la empresa. Las empresas grandes tienen un área de o una sección de, de control interno o de auditoría interna, básicamente, ¿no? Donde tiene que estar permanentemente haciendo una evaluación de riesgos, donde también es posible, por ejemplo, recopilar evidencias, ¿no? Esta evidencia tiene que ser suficiente y competente, ¿no? Dentro de la etapa de planificación de la auditoría, se tiene que ver si, por ejemplo, si yo voy al área de tesorería y pido información de los cobros y los pagos que se hacen para poder determinar que si los saldos, por ejemplo, en la cuenta caja, en la cuenta corrientes, son, son, los, son, son los que corresponden. Entonces, ahí yo tengo que ver si la información que me pasa tesorería es la suficiente y también es competente, ¿no? No me pueden pasar, por ejemplo, información de fotocopias eh, con las facturas, por ejemplo, facturas, boletas que tengan que ver con información fotocopiada. Yo tengo que ver, por ejemplo, que esa información sea en original, ¿no? Entonces, eso significa la parte competente, ¿no? Acá hay un aspecto importante en la auditoría. Una empresa grande, por ejemplo, te va a presentar estados financieros de repente con una cantidad importante de cuentas. Y el auditor, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ahí, ahí vamos a ver lo que significa la materialidad. ¿Cuándo se dice, por ejemplo, que hay un riesgo material? ¿No? Hay un riesgo material, por ejemplo, cuando una cuenta tiene un monto significativo, ¿no? Por ejemplo, si la cuenta caja y bancos
tiene un monto, por ejemplo, de 1.000.000 de soles, ¿ya? Como saldo. Y hay otra cuenta, por ejemplo, vamos a suponer cuenta por cobrar diversas, que tiene un monto, por decir, de 200, 300 soles. ¿Dónde existiría un riesgo material de poder de tener errores o una serie de incoherencias? Es muy posible que el riesgo material esté en la cuenta caja y bancos, ¿no? Por el monto considerable, ¿no? Y vamos a suponer eh, de que yo tenga que hacer una revisión. ¿Hacia dónde voy a tener que hacer el examen? ¿Me voy a ir hacia la cuenta caja y bancos o me voy a ir a hacer la cuenta de cuentas por cobrar diversas? ¿No? Tendría que ir a la cuenta caja y bancos, ¿no es cierto? Porque ahí sí, esa cuenta tiene una importancia material, eso significa, o importancia relativa también, ¿no? Donde el estado financiero me puede decir, por ejemplo, que el saldo es de 1.000.000, pero cuando yo hago los exámenes, hago los arqueos de caja, reviso los libros y voy recurriendo a las demás fuentes de información, pues determino que hay el saldo que me arroja esa cuenta, por ejemplo, es, por decir, de 800.000 soles y no de 1.000.000. Entonces hay una diferencia de 200.000 soles, por decir, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con la materialidad o importancia relativa de las cuentas. Bueno, esta es una forma en la que tiene que verse en el memorando de planeación, ¿no? En el documento en la cual se establece cómo es que se va a realizar cómo se va a realizar la etapa de planificación, ¿no? Ahí en el memorando de planificación tiene que estar los términos de referencia, mejor dicho, este, los acuerdos que tienen que haber entre la sociedad de auditoría y la empresa, ¿no? Un conocimiento del negocio, del cliente, ¿no? ¿Cuál es el riesgo inherente que podría tenerse, ¿no? Si la empresa cuenta con sistema de información, hay que ver el ambiente de control, ¿no? Cuando se habla de ambiente de control, significa cuando es la observación, por ejemplo, que hace el auditor al ver, al tomar conocimiento de su sistema de control interno, pero al observar de que el sistema de control interno se cumple o no se cumple. Hay un ambiente de control. Si hay indicios de que se está cumpliendo, eso significa que hay un ambiente de control óptimo, ¿no? Adecuado, ¿no? Pero si el ambiente de control no es el adecuado, entonces también eso se observa y se puede anotar en el memorando de planeación, ¿no? Las políticas contables que se establecen dentro de la empresa, ¿no? ¿Qué tipo qué sistemas de contabilidad están llevando, por ejemplo? ¿Qué métodos están utilizando, por ejemplo, para el control de inventario, ¿no? El enfoque de auditoría, cómo es que la auditoría, hacia dónde se va a orientar, hacia qué áreas generalmente se va a orientar, ¿no? En el ambiente de control se va a concatenar con diversos aspectos que tienen que ver la auditoría, ¿no? El conocimiento del negocio, la programación del trabajo de la auditoría interna, ¿no? Donde están establecidos los cronogramas de actividades, el presupuesto de tiempo, los papeles de trabajo, ¿no? Y en conclusión, sobre el control interno, ¿qué debilidades tiene la empresa, ¿no? En su sistema de control interno, ¿no? Les vuelvo a repetir, creo que ya lo dije anteriormente, que los papeles de trabajo son
son como los cuadernos de apunte de la auditoría, del auditor, ¿no? Ahí va a plasmar todo lo que el auditor va a encontrar, ¿no? Diríamos que es el cuaderno donde anota todo, por decir así, ¿no? O todo lo que es realmente significativo para poder basarse en eso, tener como sustento y como referencia de poder emitir su informe de auditoría. Bueno, dentro de las políticas contables que puede tener la empresa o que puede haber adoptado, ¿no? El auditor va a ver acerca del reconocimiento de los ingresos, ¿no? ¿Cómo es que se hace este reconocimiento de manera contable? ¿Cómo se están haciendo la evaluación de los inventarios? La propiedad planta y equipo, cómo están los activos fijos, ¿no? ¿Qué tratamiento se le da a los activos fijos cuando estos se adquieren o cuando se dan de baja, por ejemplo, ¿no? En el reconocimiento de los ingresos, por ejemplo, tiene que ver mucho eh, un ingreso, de aquí ya tiene que ver con las normas internacionales de contabilidad, ¿no? Por ejemplo, un ingreso se reconoce cuando por ejemplo, la actividad de compra, de venta, por ejemplo, ha sido perfeccionada, ¿no? Ustedes saben que se dan ventas a crédito muchas veces en las empresas, ¿no? Pero ¿cuándo se reconoce de que se obtiene un ingreso? Porque cuando nosotros vendemos, por ejemplo, hacemos una venta de mercadería, vamos a suponer, cargamos a las 12, luego debitamos, perdón, acreditamos el, el impuesto generado a ventas y también acreditamos la cuenta ventas, ¿no? Entonces, esa operación, para que se reconozca como un ingreso, a pesar que es una venta a crédito, tiene que contar con todos los elementos legales, por decir, ¿no? Para que se reconozca, ¿no? Por ejemplo, la emisión de una factura o un documento por cobrar, por ejemplo, ¿no? Que nos dé seguridad de que ese ingreso eh, tiene todos los elementos para el cual se pueda concretar como una operación perfeccionada, ¿no? En la evaluación de inventarios, por ejemplo, ¿qué métodos se han utilizado, por ejemplo? El método PEPS, el método por medio ponderado. De manera tributaria, por ejemplo, no se aceptan los métodos WEBS, el último en entrar y primero en salir, ¿no? Se aceptan el PEPS y el promedio ponderado, ¿no? Bueno, el enfoque de la auditoría, básicamente los componentes, el enfoque de las pruebas, la materialidad que ya les había hablado, ¿no? Pruebas sustantivas, pruebas analíticas, tienen que ver básicamente en cómo se van a determinar las evidencias, ¿no? Para poder hacer una detección de errores. Bueno, en la sección administrativa, ¿cómo se administra el trabajo de auditoría, ¿no? Aquí ya depende de la forma como se ha organizado la sociedad de auditoría, ¿no? Estos son diferentes categorías de auditores, auditor junior, auditor senior, el gerente de auditoría, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque es una empresa de auditoría. Estas empresas de auditoría se han constituido como sociedades civiles, por ejemplo, ¿no? Y toda sociedad, de una u otra manera, tiene sus, su, su organización, sus jerarquías, ¿no? Es la forma como se planifica. Por ejemplo, acá la planificación se ha hecho en julio de 2009. ¿En qué momento se hace la revisión preliminar?
de agosto a enero, y la revisión final, por ejemplo, en febrero, ¿no? Tiene que planificarse. Los funcionarios que frecuentemente son contactados: presidente, vicepresidente, gerente general, auditor interno, contador general, gestor de cobros, aprobación de créditos y una serie de funcionarios, ¿no? Estos son funcionarios de la empresa, ¿no? A ellos se les pide muchas veces información para poder tener elementos de juicio y poder emitir, primero hacer los exámenes y posteriormente o sea, primero ejecutar el trabajo y luego emitir opinión, ¿no? Previa planificación, por supuesto. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Esto es con lo que respecta a la etapa de planeación de la auditoría. En el transcurso de las demás clases vamos a ver con mayor detalle cada uno de los aspectos que tienen que ver con la planeación de la auditoría.